Buenos días, autoridades educativas, supervisores y asesores técnico-pedagógicos del Estado de Zacatecas. Sean ustedes bienvenidos a esta conferencia titulada El papel del equipo de supervisión en tiempos de incertidumbre, la cual se lleva a cabo en el marco de las jornadas de la supervisión y mejora educativa en contextos de incertidumbre. Soy Marcela Rivas y estaré moderando esta conferencia, la cual tiene el propósito de reflexionar sobre la importancia de las funciones directivas y la necesidad de jerarquizar prioridades en tiempos de incertidumbre, con la finalidad de fortalecer sus tareas pedagógicas para la mejora de los aprendizajes. Tenemos como invitada a la maestra Rosa Auralia Bonilla Pedrosa, quien cursó estudios para profesora de educación primaria y educación secundaria. Hizo la especialidad en lengua y literatura y en formación docente, así como la maestría en educación en línea del lenguaje en la Universidad Pedagógica Nacional. Ha sido subdirectora académica de bachilleratos tecnológicos bilingües y biculturales, directora de la Universidad Pedagógica Nacional en la Ciudad de México y directora de investigación e innovación de la Secretaría de Educación Pública, en la cual coordinó diferentes proyectos de investigación e innovación a nivel nacional, entre los que destacan la gestión en la escuela primaria, renovación pedagógica de la escuela secundaria, diagnóstico sobre la asesoría técnica a la escuela y otras sobre formación continua de docentes. También ha sido asesora de la Subsecretaría de Educación Básica, así como coordinadora de comisiones técnicas en temas de innovación, investigación, formación docente, gestión, dirección, supervisión y asesoría a la escuela. Ella también ha sido consultora externa en la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la OEI, y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Actualmente es investigadora, asesora y presidenta del Consejo Directivo de Innovación y Asesoría Educativa AC. Y también, en donde el propósito de esta AC es fortalecer la escuela mexicana. También es integrante del Consejo Ciudadano de Mejoredu. Entre sus publicaciones más destacadas podemos encontrar el diálogo entre directivos 1 y 2, la asesoría a las escuelas, reflexión para la mejora educativa y la formación continua de los maestros, historias de aprendizaje sobre la asesoría y la formación continua en México, la gestión educativa en México, situación actual y perspectivas, supervisión y asesoría para la mejora educativa, programas de escuelas de tiempo completo, ¿alguien necesita ayuda? Asesoría para la gestión y la mejora educativa. Y funciones de alto riesgo, las tareas pedagógicas de la supervisión escolar. Bienvenida, maestra Auralia. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues ha llegado el momento de dar inicio a esta conferencia. El tema que hoy nos convoca es el papel del equipo de supervisión en tiempos de contingencia. Maestra Auralia, adelante. Muchas gracias. Me voy a permitir compartir la pantalla para poder trabajar junto con ustedes a la distancia. Me da muchísimo gusto, aunque sea así a la distancia, estar en comunicación con los supervisores y asesores técnicos de Zacatecas. Sé que están en una situación de conflicto, de mucha tensión, de mucho trabajo y de muchas demandas, y con un contexto inédito, inusual, de mucha incertidumbre. Les agradezco su presencia y su atención a estas jornadas, especialmente a esta que estamos desarrollando el día de hoy. También agradezco al profesor Erasmo Cardona la oportunidad de dialogar con ustedes, a la maestra Dolores Sandoval, al maestro Andrés Santana, a la maestra Erika y a la maestra Lidia, quienes han sido prácticamente nuestros contactos, nuestros enlaces para ponernos de acuerdo sobre lo que vamos a trabajar el día de hoy. Quiero decirles
que lo que trabajaremos el día de hoy no es resultado solo de mi trabajo personal, sino que yo formo parte, como bien lo dijo la licenciada Marcela, de un colectivo, de una organización no gubernamental, de una asociación civil que tiene el propósito de fortalecer la escuela mexicana. Y en ese sentido, pues el resultado de lo que hoy presento es del trabajo de muchos compañeros que han estado también trabajando con ustedes por estos días, pero sobre todo de muchos supervisores, directores, asesores, autoridades que están dispuestos a colaborar y a compartir, y a quienes hoy les devolvemos parte de lo que nos han enseñado. Muchas gracias. Pues voy a dar inicio, comparto la pantalla. Quiero comentarles que el título que le pusimos a esta conferencia en acuerdo con sus autoridades es el papel del equipo de supervisión en tiempos de contingencia. Desde luego que este título es muy sugerente, pero nos vamos a concentrar en 2 o 3 aspectos dado el tiempo y la necesidad de que ustedes luego profundicen durante sus sesiones de autoestudio y en clase. He organizado el contenido de esta charla en 3 momentos. En el primero, quiero hacer énfasis sobre los equipos de supervisión en la mejora de los aprendizajes. Cuando hablo de equipos de supervisión, estoy queriendo compartir la idea de que tanto el asesor como el supervisor realmente conformen un equipo. Es muy necesario. En muchas entidades trabajan, se forman y se desarrollan separadamente. Pero hoy en día, si no hacemos equipo, si no nos coordinamos, articulamos, nos ponemos de acuerdo sobre el discurso hacia las escuelas, sobre las prioridades, esto no va a funcionar, menos en este tiempo de incertidumbre. Me gustaría en este apartado hablar de la importancia de cómo ha evolucionado en el tiempo la supervisión y qué es lo que ha venido definiendo sus funciones y sus prioridades. Esto para comprender por qué es importante que hoy nosotros hagamos un esfuerzo por transformar nuestra función y de ahí pasaremos a ver su importancia. Ustedes han estado trabajando mucho sobre este tema, no nos detendremos y esbozaremos algunas ideas sobre asesoría y acompañamiento a la escuela. En el punto 2 nos ubicaremos en los tiempos de pandemia y en qué centrar nuestra atención. Hay muchas cosas por hacer y nuestras sugerencias en lo particular se centran en el aspecto técnico-pedagógico. Y luego vendrán algunas sugerencias para la acción, específicamente para la asesoría y el acompañamiento. Pues iniciamos. ¿Qué es lo que define las funciones y las prioridades de la supervisión? Haciendo un poco de historia y más bien hacia atrás, sabemos que la supervisión es la primera instancia que aparece junto con el sistema educativo nacional, no como lo conocemos hoy, sino hacia 1890 y un poquito antes. La escuela estaba en manos de las familias y de las iglesias, pero cuando se decide establecerlo como una tarea de parte del Estado, pues la primera figura que surge es la supervisión, conocida en ese entonces como inspección escolar, y desarrollaba tareas pedagógicas, políticas, administrativas e incluso penales. Los primeros inspectores tenían como función esencial asegurar que todos los niños asistieran a la escuela. No todos querían asistir, de hecho hoy tampoco, pero digamos que era una tarea estar incluso revisando, visitando las comunidades, convenciendo y trataban de garantizar la asistencia de los niños a la escuela. Sobre todo aquellos estudiantes que provenían de los sectores más marginados. Alberto Arnaut tiene un texto muy bonito que nos narra sobre la historia de la supervisión, todavía como un órgano unipersonal, pero fundamental porque son prácticamente, como su nombre lo dice, inspectores, pero también supervisores, asesores, maestros y desarrollaban muchas más funciones. Hacia esa época se definieron muchas cosas de nuestro sistema educativo y en particular quiero decirles que se pusieron a discusión los niveles y modalidades del sistema educativo. Por ejemplo, la primaria se dividía en 2, en primaria básica o elemental y primaria superior. No había secundaria. De ahí pasaban a la preparatoria, que era de 2 o 1 año, dependiendo, y inmediatamente a la profesional, lo que conocemos como licenciatura.
Fíjense qué interesante, porque aquí se empiezan a definir algunas funciones de la supervisión también en función de los tipos de educación y de los niveles y modalidades más adelante. La enseñanza oficial en ese entonces era motivo de vigilancia del Estado por medio de la inspección. Eso era lo que en el Congreso definieron como importante, porque eran los que iban de comunidad en comunidad, literalmente, para la fundación, para asegurarse que funcionaran las escuelas, para que hubiera profesores, y aún no teníamos libros de texto, pero que se siguieran los planes y programas de estudio, conocidos entonces como cartas descriptivas. Después de la Revolución, la supervisión se dedicó a vigilar el trabajo en las escuelas, fíjense qué interesante, pero sobre todo en buscar consensos con la comunidad. Recuerden ustedes que después de la Revolución, pues había que reconstruir el país, volver a abrir las escuelas. Fue una etapa, yo digo que parecida a la pandemia, pero bastante larga, podríamos decir que de 1910 a 1921, y trataban de alentar la participación de la comunidad con la escuela, pero los criterios que prevalecían para el desarrollo de la función eran la operación y el control, además de reclutar y formar profesores, formarlos directamente en la práctica. Ya veremos más adelante. En este primer Congreso Nacional de Educación Rural, ya estamos hablando de 1948, se define con más precisión qué es la supervisión, para qué es, y hay una serie de prescripciones y de definiciones que nos hablan de una noción acerca de la importancia que tiene la supervisión en el país para el sistema educativo. Fíjense, dicen, la supervisión es filosófica, es una actividad científica, tenía sus bases, una actividad creadora, también democrática, que pretendía impulsar la participación, la planeación, debería ser efectiva y, desde luego, ideológicamente por la época, políticamente revolucionaria. Veamos cómo el Estado va definiendo acerca de la supervisión. La supervisión no es una función libre y autónoma, forma parte de un sistema educativo al que se le hacen demandas de tipo social, define prioridades y en función de eso va determinando qué le toca hacer a la supervisión. Claro, esto a lo largo del tiempo ha dejado arraigadas ciertas formas de trabajo que hoy es necesario de transformar. Rafael Ramírez, un magnífico educador, pero también supervisor, define con mayor claridad hacia 1941 en las reuniones nacionales de supervisores cuáles eran las 3 funciones capitales que se asignaban a un supervisor. Y fíjense cómo esto ya se empieza a parecer un poco más a lo que hoy queremos. Mejorar día tras día a las escuelas. Mejorar también constantemente la preparación cultural, ojo, eso es muy amplio, y profesional de los maestros, y promover y conducir el bienestar y el progreso de todas las comunidades de la comarca que supervise. Hay muchas más funciones, yo quise destacar estas, porque realmente ahí tenemos la esencia de la supervisión a partir de los años de 1940 del siglo pasado. Hacia la década de los 50 y 60, ahí tenemos la aparición, digamos, de una integración sindical que estaba subdividida y que estaba en manos de pues, organizaciones educativas más de carácter tecnológico y superior. Pero a finales de los 50, ustedes recordarán de un movimiento muy importante, democrático, en el que participaron muchos maestros. La organización sindical prácticamente pasa a manos de la educación básica. Y en ese momento hay una determinación, digamos que es como un parteaguas de tipo político que afecta en lo ideológico y en lo profesional, en lo institucional a la supervisión. En ese momento se hace una alianza corporativa con el partido político del Estado, pasa a manos de educación básica y la supervisión, que era independiente, que no formaba parte de un sindicato, pasa a ser sindicalizada. Pero sobre todo, aquí hay una escisión. Los maestros sindicalizados, organizados sindicalmente, pero no por un sindicato nacional, sino un sindicato autónomo, formaba parte de las instituciones y de los organismos y de los sindicatos de intelectuales. Al terminar este acuerdo, el sindicato de maestros decidió incorporarse con los sindicatos de obreros y campesinos.
Y entonces se separa la formación profesional de supervisores, de directores, de docentes, porque prácticamente rompe con los sindicatos intelectuales para asociarse con los sindicatos de organismos pues de campesinos y de obreros. En esta época hay un parteaguas también, porque se empieza a poner mayor énfasis en los aspectos políticos que en los administrativos y los pedagógicos. Los supervisores que eran seleccionados por la Presidencia de la República y las autoridades eran nombrados por ellos y eran a nivel federal y nacional, dejaron de serlo. Me empezó la organización sindical a poner criterios y eran de ahí en adelante nombrados por la supervisión. Ya veremos más adelante. Jaime Torres Bodet lamenta mucho lo que sucedió en esta época y señala que los supervisores ya no serían más los ojos y los oídos del Estado, sino del sindicato y de otras prebendas. Hacia la década de los 70s y los 80s tiene una expansión muy acelerada del sistema educativo y se le agregan muchísimas tareas a la supervisión. Se podría decir que de ahí en adelante se le han ido agregando continuamente. Insisto, cuando hablo de la supervisión, no hablo del supervisor o de la supervisora, hablo del supervisor y la supervisora, del jefe de sector, del jefe de enseñanza, del jefe de educación especial, del supervisión de educación especial, pero también de los asesores técnicos, de los ATPs, de los ATAs, como se llamaba antes, a los administrativos, etc. Y se suman en esta época otras supervisiones y figuras con funciones similares. Fíjense que aquí, en este momento, 60, 70, 80 y 90, la supervisión dejó de ser un órgano unipersonal para convertirse en un órgano, en una instancia pluripersonal. Y además muy variada, con diferentes orígenes, funciones, ámbitos de trabajo y con orígenes también en áreas distintas de la administración. Y ahí tenemos un problema que seguimos arrastrando, la falta de coordinación y articulación entre las distintas instancias para ofrecer un servicio a las escuelas. Llega hoy alguien de educación especial y ofrece su servicio por separado. Llega alguien de educación física igualmente y así sucesivamente. ¿Qué nos pasa? Que este origen institucional ha impedido una coordinación ágil, más bien hay una débil coordinación, de ahí el empalme de cursos, de acciones, vacíos, etc. Pero además, en esta época de los 90s y a finales de los 90s a principios de los 90s empieza un proceso de descentralización. Es tan grande la expansión del sistema educativo que se requiere de otros organismos. Viene un proceso de federalización, de regionalización, más adelante de sedes, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, Arnaud nos alerta y nos dice que la supervisión se ocupó centralmente desde los 60 hasta la fecha en las tareas administrativas, de vigilancia y de control, en detrimento de las tareas pedagógicas, que eran pues la tarea fundamental del inicio de la supervisión. Podríamos decir que hoy tenemos una supervisión que ha heredado una serie de cuestiones que tenemos que revisar para poder transformar, ser conscientes de que así eran, pero que hoy tenemos que seguir cambiando, seguir mejorando. Y entre otras, pues está la formación inicial. Ustedes sabrán que había cierta unificación, hoy no. Hoy tenemos una formación más disímbola, de diferentes orígenes, con diferentes propósitos. Ya no es aquella formación mística de vocación que tanto se argumentaba. Hoy se trabaja más sobre la formación profesional y la diversidad. Por otro lado, el acceso a la función también ha cambiado. Era por méritos a la formación profesional, primeramente, cuando inicia, luego por méritos y experiencia profesional, sobre todo antigüedad, el escalafón, después lealtad institucional y sindical, y más adelante y más recientemente también la evaluación a través del servicio profesional docente suspendida hasta hoy. Entonces, ¿cómo ingresa? Es muy importante. ¿Por qué? Porque dependiendo del énfasis a partir del cual se ingresa a la función, también hay compromisos, lealtades, coordinaciones, y más que a la institución, muchas veces a los procedimientos y a las instituciones diarias que nos han dado el nombramiento. Hoy, por tanto, tenemos una estructura muy diferente de la supervisión a comparación de cómo venía siendo antes de los 60. Hoy tenemos un órgano de gobierno pluripersonal con muchas funciones, cada vez más funciones, pero también más desvanecido
en su papel protagónico respecto de establecer políticas y generar una autonomía y un desarrollo profesional. Todo le viene de demanda de arriba y en función de eso tiene que actuar. Por tanto, difícilmente puede coordinar la mejora si tiene un bombardeo de cuestiones que tienen que ver con pues necesidades del sistema. Así que esta supervisión, este órgano pluripersonal, conformado de diferentes maneras, orígenes y demás, hoy tiene una tarea fundamental que es mediar entre las demandas del sistema y las necesidades de las escuelas. Y esa es una función de muy alta tensión. No es sencillo hacerlo, genera muchos compromisos, muchos problemas, muchos empalmes y vacíos. La cadena de mando también ha cambiado. Antes había una cadena de mando única, una cadena de mando federal, estatal, etc. Hoy tenemos muchos mandos escolares a cargo de dar indicaciones a la supervisión de esta área, de esta otra, de esta otra, de esta otra. Y si no hay una articulación y una coordinación congruente, la supervisión, valga la expresión y discúlpenla, se vuelve loca. O sea, está tratando de hacer y lo que termina haciendo es cumplir con todas las prescripciones y demandas de la administración, dejando de lado, la mayoría de las veces, que no siempre, las posibilidades que tiene la escuela para mejorar y realmente dedicarse a mejorarla. Entonces, aquí nos parece que hoy tenemos que pensar cuáles son las funciones de la supervisión, porque así como estamos, es claro, y por las investigaciones, pero también por nuestra experiencia, que la supervisión no va a poder ser aquella instancia que ayude externamente, que apoye a la escuela, porque está más centrada su mirada en las demandas del sistema que en las necesidades de la escuela. ¿Cómo hacerle? ¿Cómo transformar este órgano tan importante que nos ayude para que la escuela tenga mejores condiciones y se centre en su tarea? Esto es muy complejo, no se hace de un día para otro. La idea de cambiar la supervisión nació desde los 90, cuando se reconoce que la escuela puede hacer la diferencia y que la escuela tiene un motor interno que es la dirección, pero también un motor externo que es la supervisión, y que podría ser posible con su intervención centrarse en las tareas fundamentales. De tal manera que pues estamos hoy ante un dilema, ante una necesidad y una transición, acerbada o exacerbada con las cargas administrativas, con las necesidades de formación, con todas las prescripciones que se envían, pero también hoy en un contexto de pandemia, de incertidumbre, donde todas esas certidumbres se han venido transformando y desajustando, porque nuestras tareas administrativas y de control, que son las que prevalecen en la función, pues están ahora sin manera de asirse, detenerse. Yo podía visitar una escuela y decir, yo podía hacer esto, pero hoy no podemos hacerlo. Tenemos una diferencia importante de contexto y con mayor razón tenemos que centrarnos en cosas que pueden hacer, en acciones que pueden hacer posible la mejora educativa. En ese sentido es que voy a hablar de la importancia de la supervisión para la mejora. Nosotros sabemos que que la supervisión mejora la enseñanza y el aprendizaje indirectamente. Es decir, ellos no están frente al grupo ni están en la dirección, pero mejoran mediante su influencia en la motivación, compromiso, desarrollo profesional y las condiciones. Es decir, tienen que generar una micropolítica en donde se ponga en el centro la tarea pedagógica y alrededor de eso lo administrativo, la coordinación de los recursos materiales, etc. Pero si no ponemos esto en el centro y seguimos estando en la periferia, difícilmente vamos a avanzar. Serafín Antúnez nos habla del propósito esencial de la dirección y de la supervisión y dice que es complicada, es compleja, porque consiste en obtener resultados mediante el trabajo de otras personas. Y en ese sentido, supone influir en los miembros de la comunidad para que realicen los objetivos institucionales. Y esta es la tarea más difícil de la supervisión, porque todo el tiempo, según la historia hemos visto y las definiciones del sistema educativo, sus tareas han estado centradas en el control, en lo administrativo, en la prescripción, en llevar información, en llevar materiales, en supervisar,
en controlar, en verificar, y hoy nos piden unas acciones de otro tipo. Sí seguir influyendo en la conducta de los miembros de la comunidad. ¿Pero para qué? Para que se desarrollen los objetivos que tiene planteados nuestro sistema educativo. Y aquí es donde empezamos a ver que por un lado están las demandas del sistema a lo largo del tiempo, y aunque hay un discurso importante que avanza hacia allá, en los hechos se nos siguen exigiendo otro tipo de funciones. Pongamos el ejemplo del consejo técnico. El consejo técnico se supone que es una tarea pedagógica, pero ¿qué sucede? En lugar de generar y construir diálogo profesional con nuestras comunidades alrededor de nuestros problemas, nos mandan una guía de trabajo, y esa guía de trabajo prácticamente la tenemos que reproducir. Con el paso del tiempo, el equipo de supervisión se ha ido convirtiendo en un experto en revisar la guía, reproducirla con sus directores y luego verificar que se realice. Pero eso no está generando un desarrollo profesional para nuestros directores, que tendrían que estar haciendo una agenda, trabajando las actividades, hablando de los problemas propios y proponiendo alternativas para superarlos. Entonces, estamos aprendiendo a seguir instrucciones a través de una guía que nos mandan, pero no a desarrollar profesionalmente habilidades, capacidades, actitudes para discutir en colegiado y resolver nuestros problemas. En ese sentido, nos falta mucho por caminar. Pero pues se habla de liderazgo pedagógico. Yo creo que no es novedad. Todos sabemos que el liderazgo es la capacidad de ejercer influencia. No solo está en la supervisión o en la dirección, sino el liderazgo en el conjunto, y hay que compartirlo y distribuirlo, etcétera. Pero si el supervisor, el asesor técnico, el jefe de sector, el de enseñanza, el de educación especial, el de educación física, no tienen la capacidad de ejercer influencia sobre otras personas para el aprendizaje, difícilmente vamos a avanzar en las tareas pedagógicas y en la actuación relacionada con la mejora de los aprendizajes. Nuestro eje o núcleo de actuación tendría que ser este. Sabemos que no podemos olvidar los asuntos para que funcione la escuela, para que se trabaje, para que los profesores estén. Eso es fundamental. Pero enseguida, nuestro eje de actuación tendría que ser lo pedagógico, la enseñanza y el aprendizaje. Y desde luego que tenemos que controlar, es una de nuestras tareas como equipo de supervisión. Tenemos que intervenir y coordinar acciones. Y aquí es donde yo quiero poner una llamada de atención, porque, insisto, si la supervisión, es decir, el supervisor y los apoyos de la misma instancia, no están de acuerdo, no definen cuáles son sus prioridades con claridad, no hablan para ponerse de acuerdo y cada quien va por su lado, lo que estamos mandando hacia las escuelas son mensajes diferentes tal vez, paralelos o incluso contradictorios. Me he encontrado en reuniones de profesores donde el asesor dice, pues es que el supervisor dijo que yo ya no viniera. Y en lugar de decir, es que nos pusimos de acuerdo. O el supervisor dice, pues allá el asesor a ver qué les dice. Es decir, tenemos que coordinarnos. Hoy más que nunca, en esta etapa de pandemia, tenemos que revisar qué está haciendo la supervisión primero consigo misma. Tenemos claridad de lo que queremos hacer. ¿Qué estamos haciendo para estas tareas de orden administrativo, para estas tareas de orden pedagógico? ¿Quién hace qué y cómo? Y en ese sentido, distribuirnos también las tareas sin dejar de coordinarnos. Esto ustedes ya lo miraron, tanto en un diplomado que tuvieron como supervisores, como directores, pero, y bueno, los asesores aún no tienen un diplomado nacional, pero espero que muy pronto lo tengan. Aquí está desde el cuaderno del supervisor de 2017, planteándonos cuáles son las tareas. Desde luego que hay una misión general que abarca todo, pero luego hay propósitos específicos y así como están, fíjense, primero dice, mejorar las prácticas de enseñanza. Ese es nuestro principal y primer propósito. Mejorar el desarrollo profesional de los colectivos y mejorar las acciones y los ambientes de la escuela. Y yo los quise destacar con negrillas, pensando en que estas dos tareas es a las que tenemos que dedicarles mayor tiempo. ¿Por qué? Sé que nos absorbe lo administrativo, sé que hay mucha carga burocrática, mucho papeleo, hoy incluso duplicado por los medios virtuales, reuniones virtuales y etcétera. Pero si no concentramos nuestra atención en esta etapa de pandemia,
donde ya de por sí tenemos problemas para lograr los aprendizajes de los chicos, pues cuando regresemos a la normalidad, seguramente enfrentaremos mayores dificultades. También estos documentos nos hablan de cuáles son los ámbitos de trabajo, nuestras herramientas que hay que seguir cultivando. La supervisión como equipo sabe realizar evaluación de la escuela, evaluación de la dirección, evaluación de la docencia, evaluación del aprendizaje, evaluación de la relación. O sea, sabemos evaluar, sabemos planificar y priorizar, sabemos promover el trabajo colegiado o damos indicaciones. Sabemos construir comunidades para la colaboración y el diálogo o vamos y les decimos qué hacer. Son herramientas que tenemos que seguir perfeccionando. Y desde luego tenemos funciones generales. Nosotros representamos, coordinamos, articulamos, controlamos, dirigimos, evaluamos y planeamos, pero sombreaditas con negro, también con negrillas les he puesto. Promover el logro de los propósitos educativos, promover la formación continua y el desarrollo profesional, y en particular 3 aspectos: el trabajo colegiado, la tutoría y la asesoría y acompañamiento. Hay que distinguir entre estos 3. Las 3 implican diálogo profesional, pero el trabajo colegiado es entre pares. La tutoría es para ofrecer orientación a los de nuevo ingreso a la función, pero también a los de nuevo ingreso a la escuela. Y la asesoría y acompañamiento es dedicar tiempo a acompañar y trabajar junto con aquellos que más apoyo necesitan. No me voy a detener en lo demás, puesto que estamos trabajando las tareas pedagógicas. Ahora bien, de estas funciones generales del equipo de supervisión, nosotros distinguimos estas y quisiéramos pasar al punto de asesoría y acompañamiento. Disculpen que vaya acelerada, pero estoy tratando de hacer un recorrido que es el fundamento o el argumento para lo que hoy tendríamos que hacer en tiempo de pandemia y algunas sugerencias, que son los siguientes capítulos. Pues bien, la asesoría y acompañamiento no es una función nueva, nace prácticamente con la supervisión y luego con los asesores técnicos por ahí de los 70s y demás, y hay muchas definiciones. Estas son 2 definiciones que nos plantea Serafín Antúnez que nos parecen fundamentales, porque dice que es un proceso sostenido, de ayuda consentida, de común acuerdo, de acompañamiento para mejorar las prácticas profesionales. Y es una de las modalidades de formación que más ayudan para transformar la práctica docente. ¿Por qué? Porque no es igual que un curso. Un curso es general, todos lo seguimos igual, pero la asesoría es muy diferente. Y bueno, nosotros también hemos escrito, consideramos que nuestra asociación y nuestra persona pues han contribuido con la definición de la asesoría y bueno, implica un diálogo profesional, mucha reflexión sobre la práctica. Tendemos a irnos cuando provocamos la reflexión sobre la práctica, los maestros continuamente, no solo los maestros, pero continuamente nos vamos a revisar lo que pasa con los padres, con la sociedad, con la política, con la violencia, y tenemos que regresar a reflexionar. Esa es una de las tareas fundamentales de la supervisión y de la asesoría, ayudar para que sean los profesores quienes reflexionen sobre su práctica, analicen las consecuencias de su práctica en la gestión y en el aprendizaje, y luego intercambien experiencias, identifiquen sus problemas y se propongan acciones para mejorar. Y es un círculo continuo. Seguramente en el curso que tuvieron de asesoría ya hablaron del ciclo de asesoría y de otras cuestiones. Pero lo que no podemos olvidar es que la finalidad de la asesoría es la mejora del aprendizaje. Si lo que estamos haciendo con lo que nosotros llamamos como asesoría no impacta en esto, no estamos realmente trabajando sobre la asesoría. Y es compleja. La asesoría ya en México, como hoy la queremos mirar, no es nueva, pero sí reciente, y hemos tenido muchos sobresaltos incluso de orden laboral con los ATPs más recientemente, que no han permitido que funcione realmente como un sistema de apoyo o como un apoyo sistemático y continuo a los profesores. Hay leyes, hay declaraciones, pero luego en los hechos, por ejemplo, haber, reclutado o haber hecho examen solo para asesores de español y de matemáticas o de lenguaje, y matemáticas, pues no es muy productivo porque nos va a pasar como con los jefes de enseñanza, nunca vamos a acabar. Y lo que se necesita, y por la historia y las definiciones y la investigación, hoy sabemos que la escuela en su conjunto debe aprender y trabajar en colectivo para avanzar,
no un maestro en lo individual que funciona bien, pero cuando llega a la escuela no le es fácil poner en práctica lo que vio en un curso, porque no están en la misma dinámica ni comparten. Y como es el docente, no es el director ni el supervisor el que lo tomó, pues difícilmente puede incidir en sus compañeros. Estamos hablando entonces de la asesoría en México y sabemos que nace esta propuesta a nivel nacional ya como una política en el 2004-2005. Y aquí se define qué es la asesoría académica, se dan orientaciones a los estados para que se arranque, pero no hay condiciones laborales, dado que los asesores en general están pues adscritos a ciertas áreas que tienen otras dinámicas, como la supervisión, la jefatura de enseñanza, los grupos técnicos, los centros de maestros, que tienen sus propias dinámicas. Posteriormente hubo otros intentos, pero me voy a centrar en estos dos últimos, la de 2017 y la de 2020. Ambas propuestas ya contienen lineamientos de carácter nacional. El primero, que es lineamientos generales para la prestación del servicio de asistencia técnica a la escuela, que fue muy debatida esa palabra de asistencia o asesoría, pero que finalmente definía que la asistencia técnica estaba vinculada a los procesos de evaluación, tanto de evaluación del aprendizaje como de la evaluación para el servicio profesional docente. Y esto, pues prácticamente no se echó a andar, sale en 2017, al terminar la administración pasada, pero es un buen fundamento. Pero hay una diferencia importante con el que aparece en febrero del 2020. En esta ocasión, no solo está hablando de asesorar en lenguaje y comunicación y matemáticas, sino recupera la idea de asesorar a la escuela. Y aquí es donde necesitamos generar procesos de formación para los asesores técnicos, porque ellos fueron seleccionados a partir de su formación sobre el conocimiento de una área específica, que son lenguaje y comunicación y matemáticas. Y hoy necesitamos asesores generalistas, no específicos o especializados. Necesitamos asesores generalistas que trabajen sobre la gestión, la organización, la dirección, pero también la enseñanza y el aprendizaje. Y aquí es donde tenemos nuevamente un parteaguas en el proceso de la formación. Si vamos detenidamente a este documento de 2020, yo les recomiendo que lo lean. El equipo de supervisión debe haberlo leído exhaustivamente y comprender y ver sus implicaciones. Ahí señalan que es el SAE. Dice, es un conjunto de mecanismos debidamente articulados, cuyas actividades están orientadas a apoyar la mejora de las prácticas educativas de maestras, maestros, técnicos, docentes y directivos, así como fortalecer la capacidad de gestión de las escuelas de educación básica con la intención de impulsar el logro de los fines educativos. Fíjense qué amplitud. El otro documento, el anterior, no se centraba en esto, sino en asesorar para superar los problemas de la evaluación del aprendizaje o de la evaluación del servicio profesional docente. Hoy tenemos una nueva definición con objetivos y características y tenemos que trabajar sobre esto. Sabemos que los vaivenes de las políticas nos van llevando, pero lo que no podemos perder de vista es que hay una base fundamental que tiene que ver con esta experiencia nacida desde 2004, con mucho tiempo atrás, pero formalmente en 2004 como política, que concentra la atención en ayudar, en apoyar, en mirar como un elemento externo a la escuela para que mejore su funcionamiento, su enseñanza, su aprendizaje. En ese sentido, el objetivo del SAE pues tiene que ver con la mejora continua y plantea dos actividades: asesoría y acompañamiento y tutoría. ¿Y de quién es la responsabilidad? Del supervisor o de la supervisión, sería mejor, de la zona escolar. ¿A fin de qué? De brindar a los alumnos una educación de excelencia, equidad e inclusión. Grandes tareas para la supervisión y hoy en contexto de contingencia con mucho más dificultades para avanzar. ¿Qué nos pide? Pues nos pide que acompañemos a las escuelas en el marco del SAE, que implica como una definición o una noción, una colaboración continua. No es que yo vaya a principio de año a hacer la evaluación diagnóstica
y luego vaya a no sé qué para hacer no sé qué, y luego vaya al final. No, es una colaboración continua, planificada y sistemática que brinda la supervisión de zona escolar durante un ciclo escolar, por lo menos a 2 de las escuelas de la zona que más lo requieren, pudiendo extender este periodo en caso necesario. Entonces, ahí tenemos que nosotros podemos ir conformando nuestra noción y viendo las posibilidades que tenemos en cada zona escolar. Yo insisto, por un lado están las demandas del sistema, por otro lado están las necesidades de la escuela, y esta supervisión que no ha tenido el tiempo y a veces la formación conjunta para poder trabajar básicamente sobre el apoyo a las escuelas. Por otro lado, no solo hay un criterio fundamental, sino que ya ustedes en la clase que van a tener y en la guía de trabajo van a revisar con más detalle, pero hay ciertas características que nos enuncia el documento para seleccionar a nuestras escuelas asesoras. No los voy a leer, ustedes pueden leer cuáles son las escuelas de atención prioritaria y en función de revisar el conjunto de las escuelas de su ámbito de influencia, analizan cuáles son las que con estos criterios pueden asesorar y realizarlo durante el ciclo escolar y si fuera necesario, continuarlo. Ahora bien, hemos visto cómo nace la supervisión, cómo se ha ido orientando a lo largo del tiempo en sus funciones, dependiendo de las necesidades y prioridades del sistema educativo. Luego vimos por qué es importante la supervisión para mejorar, cuáles son sus funciones. Nos detuvimos un poquito en la asesoría y vimos cómo ha evolucionado la asesoría en México. Pero ¿qué pasa con este tiempo tan diferente, tan incierto, tan inédito? Nosotros, acostumbrados a ir a las escuelas a prescribir, a controlar, a orientar, pues hoy nos piden que lo sigamos haciendo en esta condición. ¿Y en qué centrarnos en esta condición? Bueno, primeramente tenemos que reconocer que el aprendizaje no es monopolio de la escuela, que los alumnos siempre están aprendiendo, pero que hoy tenemos que aprovechar para fortalecer a la escuela. Sería muy triste que la escuela desapareciera como institución, porque para mucha gente en nuestro país es la única instancia para aprender de manera sistemática. Se ha puesto de moda eso del homeschool, es decir, la escuela desde la casa. Ya existía. ¿Y en qué consiste? En que los padres de familia, sobre todo extranjeros, por ejemplo, que van de paso por nuestro país, solicitan autorización a la Secretaría de Educación Pública para que ellos trabajen con sus hijos y luego presenten exámenes. Pero esto, pues con todos los asegúnes que puede presentar con una buena formación de parte de los padres y demás, no logra lo que la escuela logra. La escuela es la única institución que tiene la finalidad de ofrecer aprendizajes sistemáticos y organizados por profesionales de la educación con el propósito de que los estudiantes logren aprendizajes básicos que constituirán la base, valga la redundancia, para seguir aprendiendo a lo largo de la vida e incorporarse de manera productiva a la vida social, a ejercer sus derechos, a ser buenos ciudadanos. Fíjense, veamos lo que es un aprendizaje clave. Un aprendizaje clave, que es justamente lo que ofrece la escuela, es un conjunto de conocimientos, está tomado del libro de aprendizajes clave, y es la escuela la que los ofrece. En la casa pueden aprender y donde quiera pueden aprender, pero lo que no aprenden es este conjunto de habilidades y conocimientos y actitudes fundamentales que se desarrollan específicamente en la escuela y que de no ser aprendidos dejarían carencias difíciles de compensar en aspectos cruciales para su vida. Entonces, nosotros somos esa institución, somos los que podemos ofrecer esta parte que no ofrece la familia, la iglesia, el club, los amigos. Somos aquellos que podemos ayudar a formar ciudadanos pues íntegros y para desarrollar más aprendizajes a lo largo de la vida. Aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a ser. Entonces, en ese sentido, nosotros sí podemos aportar
algo que no aporta a nadie más. Les quiero poner este esquema que hemos construido en nuestra asociación y que trata de representar algo que nosotros queremos enfatizar. Fíjense, durante la pandemia, inicialmente nos preocupamos mucho por comunicarnos con los estudiantes y entre maestros y entre directivos y supervisores. Y eso está muy bien. Si no hay comunicación, pues es como si no tuviésemos alumnos o no tuviésemos compañeros o no tuviéramos la institución en escuela representada mucho más allá que los muros y el edificio. Pero luego nos preocupamos por cómo trabajar y empezamos a pensar mucho en los recursos didácticos y en las condiciones y el ambiente familiar del que dependen pues las circunstancias en las que ahora aprenden nuestros niños. Luego nos centramos en el aprendizaje en casa, en la televisión. Pero ¿qué pasó? Que nosotros tendríamos que pensar justamente que las condiciones y el ambiente familiar son elementos que hay que considerar, así como los recursos didácticos disponibles. Pero lo que no podemos olvidar y que lo que hace la diferencia para que nuestros estudiantes logren esos aprendizajes esperados de los que yo estaba hablando antes, es la intervención docente. El programa en sí de televisión, la guía en sí, la que les damos, sea impresa, el mensaje que les mandamos para la actividad que van a hacer, no logran de manera automática y espontánea que los niños alcancen esos aprendizajes que queremos y que están en nuestros programas y en el perfil de egreso. Sé que no solo van a aprender eso, pero es muy importante no perder de vista que todo lo demás son medios y contexto, que tenemos que concentrarnos como asesores y supervisores en que nuestros docentes piensen qué pueden hacer para intervenir y que esos aprendizajes no se disparen, bueno, se van a disparar por todos lados. No podemos controlar el cerebro y el proceso de pensamiento, pero ¿qué nos toca hacer como docentes para que esos aprendizajes vayan hacia el logro de esas condiciones básicas que requerimos como ciudadanos mexicanos? Pues así, tenemos que pensar en nuestra planeación. O sea, no va a ser una planeación igual. No esperen los supervisores y los asesores que les entreguen las planeaciones iguales que siempre. La evaluación, que tampoco va a ser con exámenes y como siempre, pero sobre todo la retroalimentación, es decir, cómo intervenimos, cómo asesoramos, cómo trabajamos con nuestros estudiantes para que lo que están aprendiendo conduzca hacia esa necesidad de aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a ser. Entonces, este esquema trata de interpretar por qué nosotros tenemos que concentrarnos en la intervención docente. Seguramente las condiciones son distintas, pero no hay que olvidar que los recursos son solo un medio, que sí tenemos condiciones muy difíciles para formarnos, para trabajar, para que haya una condición básica, incluso emocional, para trabajar. Pero lo que no podemos olvidar es que justamente la tarea de los docentes y de la escuela, aún la escuela virtual o a distancia, resulta fundamental para enganchar a los alumnos y provocar su interés por aprender. De ahí que nosotros tratemos de centrarnos en esto. Sí es cierto que necesitamos comunicación, sí es cierto que necesitamos pensar en cómo vamos a regresar cuando sean las clases presenciales o en modalidad mixta. Pero lo que no podemos olvidar es esta tarea central que es la razón de ser de la escuela y que por tanto nosotros no podemos perder de vista. Cada vez que tengamos oportunidad, hay que trabajar sobre nuestros docentes, sobre los referentes que no podemos pasar por alto, los rasgos del perfil de egreso, la dosificación por grado, que nos trae ya el plan y los programas de estudio que dice qué debe aprender en primero, en segundo, en tercero, y ponernos de acuerdo por asignatura para que no falte, no se queden huecos que después decimos, es que no sabe hacer esto. Pues porque nosotros como equipo no hemos trabajado sobre esa continuidad. No olvidar los propósitos y el enfoque y desde luego los aprendizajes esperados. Estos son nuestros referentes para la planeación, para la evaluación y para nuestra intervención como docentes y nosotros como supervisores y asesores
para poder orientar, que no se pierdan de vista. No es el programa de la televisión en sí, no es la actividad en sí, no es la guía en sí, sino esto que detona y cómo podemos intervenir. No olviden, esto ya lo han hablado en otros cursos que han tenido en estos días, pero no olviden que nuestro currículum está en espiral y que debemos de buscar la gradualidad y la profundidad de los aprendizajes. Nosotros no aprendemos de una sola vez y para siempre. Esto que estamos mirando hoy, yo lo puedo ver dentro de un año y mirarlo con otros ojos porque mi experiencia me ha enriquecido y yo puedo tener a nivel de introducción algún contenido de aprendizaje, a nivel de profundización, de aplicación y de dominio, pero no todos lo logramos ni al mismo tiempo ni aprendemos de la misma manera. De ahí que nosotros tenemos que ayudar a los profesores a que si tienen una planeación considerada desde la televisión y una guía que nos ofrece la Secretaría, ¿qué preguntas yo podría hacer pensando en mis niños que están en el nivel de introducción, en los que están en el nivel de profundidad o en el que están en el nivel de dominio? No puedo hacer, o puedo hacer más bien, una pregunta igual para todos, desde luego una medida general, pero luego tengo que intervenir con otro tipo de apoyos a los que más lo necesitan y quizás dedicarle mucho más tiempo a los que más lo necesitan. Esto era relativamente fácil durante las sesiones presenciales. Ahí mismo podíamos acudir a un mesabanco, a otro, o juntar nuestros alumnos. Aquí es más complejo, pero no podemos perderlo de vista, porque nuestros niños no aprenden igual, al mismo tiempo, ni de la misma manera. Y como nosotros estamos acostumbrados a hacer una planeación didáctica igual para todos, que puede ayudar, es cierto, pero que olvidamos frecuentemente los niveles distintos de aprendizaje y necesidades de apoyo, pues hoy que estamos a distancia es muy urgente que lo hagamos, porque imagínense dentro de un año cuando regresemos, es que este niño no sabe hacer esto, es que este niño, el maestro anterior, bueno, es que en realidad necesitamos ponernos de acuerdo en conjunto para apoyarlos de manera conjunta. Y acercándonos al final, ¿qué les sugiero para la acción? Hemos hablado de cómo las demandas de la administración pesan en las prioridades de la supervisión, de cómo es necesario distinguir nuestras tareas pedagógicas para apoyar la tarea fundamental de la escuela, que es la enseñanza y el aprendizaje. Hemos hablado de la asesoría y el acompañamiento como una modalidad de trabajo a implementar. Hemos visto que hay cosas en las cuales hay que centrarnos, no en los medios, sino en la intervención para que los niños logren los aprendizajes esperados. Y hoy voy a tratar de darles 2 o 3 sugerencias. La primera, pues la asesoría, ya centrándonos en este tema, como igual que la enseñanza, podemos subdividirla en 3 momentos. Esto ustedes lo van a desarrollar durante Classroom a través de un texto que les hemos proporcionado. Pero yo quiero decirles que si no pensamos así y llegamos a ver qué sucede, estamos improvisando, igual que un maestro que no planifica. La asesoría requiere de una planificación, de determinar con cierta claridad los propósitos, de diseñar actividades y sobre todo de tener un consenso con el asesorado o los asesorados. Es decir, yo tengo que platicar con él para ver si estamos de acuerdo en que ese es el tema y en esa plática inicial, dialogar, a mí me va a dar ideas de qué piensa, cuáles son sus concepciones, qué es lo que le preocupa, por qué lo hace así, no de la otra manera. Y también me va a permitir precisar mi planificación. Entonces, antes de la asesoría yo tengo que planificar, dialogar con el asesorado, ver si esos son los contenidos que le interesa que él agregue unos otros, establecer compromisos. No lo voy a asesorar y que él se quede, sino, a ver, yo voy a venir, yo voy a hacer esto, pero a ti te toca hacer esto otro. Los límites que yo tengo son estos, las responsabilidades, etc. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Si virtual, si presencial, en qué tiempos. Y también tenemos que prevenir los recursos. Yo tengo que hacer un trabajo pensando en mi asesorado y qué recursos le podrían ayudar. ¿Le falta información? ¿Solo le acerco información? ¿Con eso será suficiente? ¿O la tengo que leer junto con él y ver de qué se trata? ¿O tengo que hacer ejercicios de planificación y de evaluación junto con él o de elaboración de preguntas para sus estudiantes? Yo tengo que valorar qué tipo de actividades voy a hacer. Durante la asesoría, pues tengo que estar atento tomando notas
recopilando evidencias para que después me permitan valorar cómo nos fue. Pero también tengo que estar muy alerta. Si pudiéramos hacer una diferencia entre la supervisión y la asesoría de control y de vigilancia, en esa nosotros nos centramos más en decir qué deben hacer y qué encontramos que no está conforme a lo que queremos que sea, a la normatividad y a la racionalidad. Pero aquí tenemos que abrir mucho más nuestros oídos, escucharlos más, preguntarles más, saber por qué lo hacen así. Y en este lapso de la asesoría, escucharlos mucho. No es que los maestros no quieran trabajar bien, entre comillas. Es que muchas veces tienen concepciones que orientan sus prácticas y que no son acordes a lo que estamos requiriendo o a lo que sabemos que sustenta el aprendizaje el día de hoy. Entonces, yo tengo que estar analizando continuamente esa dinámica, tengo que desarrollar habilidades, ya las tenemos, pero tenemos que afinarlas y también distinguir momentos clave. ¿Qué es lo que lo enganchó? ¿Qué es lo que le preocupa? ¿Qué es aquello con lo que no está de acuerdo y podemos dialogarlo? ¿Por qué? Porque nosotros la asesoría la estamos concibiendo como un proceso de diálogo, de construcción de nuevos significados y nuevas concepciones que van a sustentar su práctica. Pero además trataremos de lograr algunos acuerdos, sobre todo si hicimos una nueva planificación o un nuevo instrumento de evaluación o elaboramos preguntas para platicar con nuestros alumnos, de que las ponga en práctica. ¿Por qué? Porque si él se queda con esa información y se va, es como cuando vamos al nutriólogo y nos dice qué dieta hacer y yo estoy muy consciente y me voy muy feliz. Pero si yo no vuelvo a ver al nutriólogo o yo no tengo una concepción de cuál es la mejor dieta para mí, voy a seguir haciendo lo mismo. Y eso es natural en todas las personas. Es una característica del ser humano. Transitamos de una concepción a otra complejamente y con el tiempo. Por tanto, yo soy el asesor externo, el equipo de supervisión, que va a ir ayudando, apuntalando y apoyando y ayudarle a ponerlo en práctica y luego decirle cómo te sentiste, cómo te fue, ¿qué consideras que hiciste bien? ¿Qué puedes mejorar? No se trata de decir, no, así no era. Tú lo debes hacer de esta manera. Así tiene que ser. Fíjense la diferencia. Entonces, durante la asesoría tenemos que estar muy atentos, promoviendo, llevando sugerencias, diciéndole, pues mira, en una escuela lo hicieron de esta manera. ¿Qué te parece si hablas con fulano que lo está haciendo así? Nosotros tenemos que hacer un diálogo entre colegas, no como una autoridad que viene a imponer por mandato lo que se debe hacer. Y eso no es fácil, porque durante mucho tiempo nuestra propia formación y nuestra propia práctica, por las cuestiones de definición del sistema, han sido más de arriba abajo y prescriptivo. Y por último, después de la asesoría, ¿qué tenemos que hacer después de la asesoría? Pues analizar cómo nos fue, inmediatamente revisar mis notas, ver si se cumplieron los objetivos, si no y hasta dónde, identificar y tomar una nota rápida de cuáles son sus intereses y preocupaciones, si es realmente una necesidad pedagógica la que podemos atender mediante la asesoría o se trata de un incumplimiento laboral que no resuelve la asesoría o de una falta de interés que no resuelve la asesoría, sino que si es una falta de interés porque no sabía cómo hacerlo, entonces la intervención mediante la asesoría y el acompañamiento son fundamentales. Pero si es alguien que no quiere planear porque no quiere planear, eso le toca la supervisión desde otra área, desde el área de funciones relacionadas más con el control, el orden y la administración. Y decirle, mira, es muy importante, pero si no lo haces, pues, etcétera. No tenemos que llegar allá durante la asesoría. Durante la asesoría y después de la asesoría, nosotros tenemos que revisar cuál es el potencial, porque tenemos que partir de un supuesto. Los profesores son adultos, son profesionales de la educación, tienen experiencias, tienen saberes, y eso es lo que tenemos que recuperar y potenciar. No se trata de decir, insisto, qué es lo que no hace bien. Por tanto, después de la asesoría, yo tengo que analizar qué es lo que pasó para ver qué puntos son importantes y en la siguiente sesión platicar con él y procurar la retroalimentación. Digamos que lo más importante en la asesoría es lograr un diálogo, una interacción para que sea el asesorado el que identifique en dónde están sus debilidades y sus oportunidades de aprendizaje. Trabajar con él para poder superarlas, ponerlas en práctica y retroalimentar.
Entonces, estoy sintetizando demasiado, pero sí me gustaría que ustedes durante su sesión de Classroom profundicen. Ahora bien, hay muchas técnicas, variantes e instrumentos para podernos apoyar y ver las necesidades de los docentes. Y este es otro tema también amplio de trabajarse en el equipo de supervisión. Nosotros estamos más acostumbrados a que nos manden un formato y reportemos resultados, incluyendo el Stalin. El Stalin era una observación, la procesamos y salió así y así. No, nosotros justamente en este momento de incertidumbre y de cambios, para poder intervenir, tenemos que desarrollar habilidades para crear nuestros propios instrumentos. En el caso de la supervisión, es muy importante que vayan fortaleciendo sus habilidades en la observación, en el análisis documental y en el diálogo o entrevista con los sujetos. Hay muchas variantes, no me voy a detener a verlas, pero podemos observar situaciones y procesos y podemos usar distintos instrumentos para registrarlos, como una relatoría, una bitácora, una lista de cotejo, etc. Podemos hacer análisis de documentos. Pensemos justamente en la etapa de pandemia. ¿Cómo puedo observar? Bueno, si el maestro tiene un grupo de WhatsApp, si está usando una plataforma, si solamente está enviándoles guías, yo tengo que elegir cuáles son las técnicas que más me ayudan a saber qué está haciendo mi asesorado. Me puedo incorporar a su grupo de WhatsApp, me puede dar el link para ver cómo está trabajando la clase, o está trabajando la clase a través de la televisión y las guías. Bueno, pues, ¿qué hace después? ¿O ya no hace nada? ¿Cómo evalúa? Entonces, yo puedo evaluar también evidencias de carácter escrito, su producto, el portafolio del alumno, los exámenes que les aplica, el tipo de preguntas que hace y sobre eso trabajar con él. También le puedo preguntar. Yo puedo preguntarle, ¿por qué evaluaste de esta manera? ¿O qué es para ti la evaluación? También se lo puedo preguntar a los alumnos. Decirles, oye, para ti, ¿cómo te evalúa tu maestro? ¿Qué opinas? Yo puedo hacer una serie de acciones para obtener información que me permita saber cómo va el docente y cómo va avanzando en su proceso de asesoría. Puedo analizar planeaciones y cuadernos, como digo. Este es un ejemplo de un maestro recientemente que está realizando ya esta actividad como director con apoyo de su equipo de supervisión. Hizo un análisis de planeaciones y cuadernos y vean las notas que él pone. Son muy extensas las actividades, no están adecuadas al trabajo en casa, los cuadernos están llenos de copias y dictados. Nosotros podemos revisar eso. Y vemos si estos trabajos están orientados a procesos de formación que les ayuden a los alumnos a lograr lo que queremos a partir de los aprendizajes esperados y el perfil de egreso. Y también no analizan sus documentos. Yo puedo analizar la asistencia, incluso los documentos de consejo técnico que tenemos, en donde hemos estado revisando. Yo puedo aprovechar, no tengo que hacer un trabajo de más. Con lo que hay en la escuela disponible y con esa información, yo adapto para hacer técnica de observación, de análisis documental o de entrevista. Y a partir de eso, yo puedo planear las actividades de asesoría. Por ejemplo, yo detecté en las diferentes técnicas de análisis de la información de la asesoría al hablar con el maestro, al observar sus clases y al analizar sus documentos, que no conoce los enfoques didácticos y que no toma en cuenta los aprendizajes esperados, como está este caso de ejemplo, o desconoce los elementos básicos de la planeación y la evaluación del aprendizaje a distancia. A distancia, ojo con eso, no tiene que ser un formato igual. Ojo, supervisores y asesores. Hoy no podemos pedirles un formato, una lista de cotejo o algo diferente, un conjunto de ideas, de preguntas, es lo que nos haría falta para saber cómo están interviniendo. Una siguiente necesidad de asesoría en este ejemplo es no analiza la información disponible para tomar decisiones. Entonces yo puedo identificar a partir del diálogo y cada vez con mejor precisión, conforme vaya avanzando la asesoría y el acompañamiento, a partir de estas necesidades de asesoría, por ejemplo, no conoce enfoques, ¿qué debe saber? A lo mejor no tiene la información, a lo mejor sí la tiene. ¿Qué debe saber hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Y cuáles son sus actitudes frente a eso? Y en función de eso yo planeo una actividad para que la conozca, para que sepa hacer lo que está haciendo o para que reflexione sobre las actitudes frente a la evaluación
o la falta de apoyo de la familia, etc. Entonces, no se trata de hacer actividades planas, sino de actividades junto con que les ayuden a conocer, a hacer y hacer. Y aquí está, pues, el bemol del caso de la asesoría. Es decir, la dificultad, igual que a los profesores, hacen actividades, se las ponen a hacer y luego los evalúan, que es la forma más tradicional, pues no podemos hacer lo mismo con la asesoría. Tenemos que trabajar sobre distintas formas de aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a hacer también con nuestros profesores, pero con una diferencia importante respecto de los niños. También tienen aprendizajes y experiencias previas, pero en el caso de la educación son profesionales de la educación que se formaron, que tienen experiencia y que además aprendieron a ser maestros desde que fueron alumnos. Y ahí está nuestra principal dificultad. Otra sugerencia es ver cómo nos implicamos. Seguramente si seleccionamos 2 escuelas, habrá alguna ocasión que yo solamente requiera darle información porque está avanzando, otras veces una consulta y un apoyo esporádico, pero otras veces tengo que compartir, tutorar, asesorar sistemáticamente. Las necesidades de nuestros asesorados es lo que determina cómo me implico yo en la asesoría. Yo me voy a dar cuenta que alguien con una plática y con 2 retroalimentaciones salió adelante, pero procuremos que sea un conjunto de la escuela. Insisto, no se trata de asesorar solo un docente. Y aquí sí es muy importante que el equipo de supervisión se ponga de acuerdo, porque los contenidos de asesoría para docentes son diferentes a los contenidos de asesoría para la dirección. Es decir, para el director, el supervisor, el jefe de academia, el coordinador académico en el caso de secundaria. Será muy importante que supervisores y asesores se pongan de acuerdo. Es necesario que la cabeza, por ejemplo, el director, el subdirector, gestionen su propia información, coordinen actividades, vean los procesos de formación, identifiquen problemas. Es decir, esta es una asesoría con contenidos más de gestión, organización, dirección, que también llevan contenidos pedagógicos. Mientras que la asesoría a los docentes es sobre específicamente la enseñanza y el aprendizaje. Entonces, la asesoría nosotros tenemos que organizarnos como equipo de supervisión para hacerla a nivel de centro y a nivel de aula, sin perder de vista. No pensemos que solo las reuniones de consejo técnico son suficientes para que todos se vayan a hacer y reportemos. Sí, a lo mejor reportamos que ya se hizo la actividad, que ya subimos la actividad, pero no es suficiente. Tratando de cerrar, ya para ir culminando esta charla. Ha habido siempre planes y programas, capacitación, materiales, recursos, en fin, ha habido una serie de apoyos de parte de la Secretaría de Educación hacia los maestros. Pero hemos aprendido, incluso bibliotecas de aula y demás, hemos aprendido que no es suficiente con que lleguen a la escuela, que esa parte importante de asesoría, de mediación de la supervisión y los asesores es fundamental para que se construya un sentido diferente. Recuerden que la asesoría consiste básicamente en el diálogo profesional para construir nuevas concepciones que orienten mis prácticas. Y eso no se hace de la noche a la mañana. Tenemos que ayudar continuamente, dialogar, reconstruir y construir nuevos sentidos y nuevos significados de nuestra práctica. Seamos directores, seamos subdirectores, seamos docentes. Y finalmente, maestros, recordarles que los docentes no cambian por mandato, ni la mejora viene por mandato. No podemos cambiar al docente de manera radical. Tenemos que partir de lo que es, de lo que sabe, y potenciar, reconocer, siempre ponderar lo que sí hace bien. Pero nosotros no podemos olvidar que son adultos y que requieren reaprender y desaprender. Esto quiere decir que si queremos un cambio significativo y duradero, no llegamos y les decimos, hay que hacer esto de esta manera y vengo mañana. O te recomiendo, o esto está mal. Requiere de un cambio significativamente duradero y lento, profundo. Las estructuras y concepciones que tenemos no cambian, insisto, de un día para otro.
No cambia porque alguien me diga cómo hacerlo, por esta conferencia. No cambia porque alguien lo hace mejor y yo lo imito. Es cierto que se puede imitar, pero lo más importante es que se debe cultivar y nutrir. Y bueno, compañeros, pues agradezco muchísimo su atención. Soy una apasionada de la asesoría y el acompañamiento, de la supervisión y de aquello que signifique mejoras en el cambio educativo. Les agradezco mucho su tiempo. Espero que en la sesión de Classroom puedan discutir acerca de esto con mayor profundidad, pero sobre todo que tengan también de parte de la institución una asesoría y acompañamiento para que cuando ustedes se atrevan a poner en práctica los cambios que importan y que merecen nuestros niños, tengan un respaldo institucional, tiempo, formación, buen discurso, articulación y coordinación. Muchas gracias y que tengan muy buena tarde. Muchísimas gracias, maestra Oralia, por todas las aportaciones que nos ha dado. Sin duda alguna nos ha llevado de la mano, retomando mucho esta evolución que ha tenido la asesoría desde sus inicios como la inspección escolar y todo el cambio y la evolución que ha llevado hasta la asesoría como la conocemos ahora. Es importante recalcar, pues, que en realidad requerimos de un diálogo entre colegas, de un diálogo entre supervisores, ATP, directivos, para lograr una mejora en los aprendizajes de nuestros alumnos. En nuestro chat tenemos varias preguntas, varios comentarios que tienen nuestros espectadores. Retomaré solamente algunas y le haré una a usted para que nos pueda ahondar un poco más en este tema. Sería, en estos tiempos de incertidumbre, ¿de qué manera se pueden replantear las tareas pedagógicas desde los supervisores hasta los directivos? Y de esta manera, ¿cuáles serían algunas estrategias que usted nos puede recomendar de enfoque en base a la asesoría y al acompañamiento para que puedan apoyar a los directivos? La escuchamos, maestra Oralia. Sí, yo he dado algunas ideas generales, pero me parece que el equipo de supervisión, poniéndose de acuerdo, pueden hacer un plan muy sencillo, no tienen que hacer algo tan sofisticado. Ellos conocen, los supervisores y los asesores son los más cercanos a las escuelas en términos de relación y también en términos de su conocimiento. Son además el mando escolar. Y eso les da una gran ventaja. Entonces, yo tengo, por poner un ejemplo, una supervisión con 17 escuelas. Y esas 17 escuelas tienen características diferentes por el turno, por el número de alumnos, por las habilidades que tiene el director, por los resultados de aprendizaje, por las opiniones de los padres de familia, las quejas que recibimos, etc. Entonces, yo puedo hacer un mapeo, llamémosle así, de mis escuelas y decir, con los criterios que me ofrece el SAE y los conocimientos que yo tengo, que a veces no están planteados en ningún diagnóstico, sino es el conocimiento práctico el que me da la sabiduría, la expertise de conocer a mis escuelas, consideramos que esta escuela y esta escuela necesitan asesoría y acompañamiento durante el ciclo escolar. Ahora sería por lo que resta del ciclo escolar y quizás parte del siguiente. Yo selecciono mis escuelas, nos acordamos como equipo de supervisión y luego tratamos de identificar si el problema está en la dirección, en el equipo directivo. La asesoría se tendría que concentrar en el equipo directivo, ¿sí? Y los contenidos tendrían que ser sobre dirección y gestión escolar. Hablaré de esto un poco. Pero si es el conjunto de la escuela y que impacta desde luego en los resultados de aprendizaje, tanto la dirección como la docencia, y tenemos ahí problemas de mucha reprobación, de maestros que no planifican, etcétera, etcétera, pues trabajaremos con la escuela. Lo ideal sería trabajar con la dirección y con la escuela. Con el director o equipo directivo por separado, porque tenemos que darles herramientas para fortalecer su tarea. Son la cabeza visible, los que coordinan, los que son, digamos, el ejemplo, los que van siendo los primeros en atender, en construir una forma de hacer las cosas, etcétera, etcétera. Y enseguida con el equipo docente.
de tal manera que estemos asesorando simultáneamente a directores y a docentes sobre sus propios contenidos de asesoría. ¿Y de qué depende? De sus necesidades. Voy a poner un ejemplo. No es lo mismo asesorar a un director que acaba de ingresar a la función que a un director que tiene 15 años de servicio. Yo tengo que ver cuáles son sus necesidades, a lo mejor al de nuevo ingreso tutorarlo, acompañarle, informarle en qué consiste la dirección, acercarle su relación con otros directores de mayor experiencia y mucha capacidad y formación, etcétera, etcétera. En el caso de los docentes, ¿en qué me voy a concentrar? En la enseñanza, desde luego, pero ¿en qué de la enseñanza? ¿En la planeación? ¿En la evaluación? ¿En la intervención? Hay muchos elementos en cuales concentrarnos. ¿En la organización? O sea, parece algo muy sencillo, pero no. Cuando nosotros trabajamos la organización de las escuelas y la organización del grupo, es tan simple ahora como tan simple antes y a la vez complejo. De manera presencial, ¿cómo organizas a tu grupo? ¿Tienes a todos gritando mientras trabajas con uno en lo individual? ¿Eres multigrado o eres telesecundaria y tienes estrategias de trabajo con monitores? ¿Cómo le haces? Organizar el tiempo, la forma de trabajo, también es fundamental a distancia. Hay quienes ponen una reunión virtual, todas las cámaras apagadas, no han puesto reglas. Es decir, hay mucho trabajo por hacer. Pero entre otras estas sugerencias de pensar en la dirección y en la escuela en su conjunto, son los elementos que hay que ponernos de acuerdo. Si nosotros no estamos de acuerdo, el mensaje que mandaremos a nuestros asesorados que tanto apoyo necesitan será contradictorio o por lo menos desarticulado. Y en ese sentido no estamos ayudando, mejor no asesorar. Es muy importante tener una planeación, identificar núcleos de necesidades, asesorar al director y a la escuela en su conjunto. Por ejemplo, en la reunión de consejo técnico no se trata de reproducir, ¿verdad? Si asesoramos al director para que él coordine la reunión efectivamente, la coordine, no la lea y replique actividades, pues es una tarea ardua. Entonces, pues ahí están algunas ideas, no hay tiempo suficiente, pero espero que estas sean útiles. Maestra Oralia, le agradecemos mucho por sus participaciones. Sin duda alguna, todas ellas nos han llevado para que podamos hacer una reflexión, un análisis de nuestras propias prácticas educativas y todo ello para, tal cual como lo menciona o lo ha venido mencionando a lo largo de esta conferencia, para lograr una asesoría y un acompañamiento a todo el equipo directivo. Bueno, pues le agradecemos una vez más sus aportaciones, maestra Oralia. Y muchas gracias, Mar. No, ¿de qué? ¿Hay alguna otra pregunta más que interese que veamos? Pues hemos revisado ya el chat y hay como algunas dudas, hay algunos comentarios, pero generalmente hemos enfatizado mucho, o mejor dicho, nuestros ponentes han enfatizado mucho en esta duda que ellos tenían en tanto a las estrategias que podríamos seguir y más en tanto a este contexto de pandemia, maestra Oralia. Sí. Pues muchas gracias, Marce. Me gustaría agregar un comentario, si me permites. Claro, sí. Adelante. Yo creo que en tiempos de pandemia tenemos que esforzarnos como equipos de supervisión para reconocer lo que están haciendo los maestros. Hoy están haciendo un esfuerzo extraordinario. No fuimos formados para trabajar a distancia, en línea, a través de los medios, y gracias a nuestra formación y al compromiso profesional, muchos maestros están haciendo su mejor esfuerzo. Y esto es muy importante. De entrada, reconocer como equipo de supervisión el esfuerzo que están haciendo. Por otro lado, también reconocer que este contexto nos ofrece unas condiciones en las cuales no podemos tener la seguridad de cómo se está trabajando y de tener controles, por ejemplo, de que efectivamente los maestros estén atendiendo a sus niños. No podemos hacerlo, definitivamente. Tendremos algunos indicios y algunas evidencias, pero no es igual que de manera presencial. Por tanto, será muy importante de priorizar a partir de una charla con el director o la directora o el equipo directivo, en el caso de la secundaria, qué maestros habitualmente tenían dificultades para trabajar con sus alumnos o los alumnos manifestaban dificultades o los padres con los maestros. Porque es muy probable
que esa forma de trabajo presencial se replique en la manera a distancia. No se cambia porque cambió el medio. La concepción que tiene el maestro es la misma. Por tanto, si ya tenemos idea de quiénes son, podemos concentrarnos en ellos para atenderlos específicamente. Pero nunca en detrimento de lo que han hecho, sino por el contrario, decir, maestro, vamos a apoyarte. Y eso no es sencillo cuando atrás del colectivo integrado por supervisores y asesores existe una tradición y una mirada y una concepción de parte de los otros acerca de que son las personas que nos traen más trabajo, nos piden documentos, carga administrativa, nos sancionan, nos supervisan, nos controlan, no nos escuchan. Entonces, también es un proceso que tenemos que construir poco a poco en el que vaya prevaleciendo la idea de que en este momento yo estoy trabajando contigo para apoyarte. A mí me toca ser supervisor y como supervisor tengo una tarea que es A, B, C, D y les puedo platicar cuáles son mis funciones. Y entre otras funciones están las de asesoría y acompañamiento. Hoy vengo a trabajar contigo para esto. Hagámoslo. Va a ser complejo, pero tenemos que avanzar. Lo otro es que me gustaría señalar que si el equipo de supervisión está hoy teniendo necesidad de desarrollar funciones distintas, pues su formación tendrá que ser distinta. No nos gustan, a mí en lo particular no me gustan mucho las tecnologías y he tenido que incursionar en ellas. He tenido que pensar en qué hacer para los que no están presentes. He tenido que hacer preguntas distintas que si trabajáramos en equipo de manera presencial. Me refiero a cuando trabajo con un equipo en programas de formación. Es por eso que este equipo de supervisión tiene que identificar cuáles son los puntos, cuáles son los temas en los que tiene que formarse, autoformarse. No hay posibilidades ahora de que, casi nunca, pero hoy menos, de que la formación general y única para todos sea útil para responder a nuestras necesidades. Una capacidad que tenemos que desarrollar todos es la autoformación. Y la autoformación a partir de identificar nuestras necesidades. Es muy difícil identificar qué no sé para ver qué tengo que aprender, pero tenemos que hacerlo. Entonces, viendo las tareas y funciones que tenemos que hacer, por un lado, y por otro lado, viendo todas las condiciones del contexto, ¿qué contenidos debemos tomar para desarrollarlos? Uno, la gestión de mí mismo, organizarme, organizar mis tiempos, trabajar en equipo, dialogar, por ejemplo. Esas son funciones. Mediar en conflictos a una distancia, usar los medios de comunicación y la tecnología. Otro, meterme más a contenidos pedagógicos. Yo no puedo hablar de contenidos pedagógicos si no conozco el enfoque. Voy a estar de acuerdo en que sigan comprando los gathers y reproduciendo las letras cuando sabemos que el enfoque de la enseñanza de la lengua es usar la lengua de manera práctica, un uso social de la lengua. Por tanto, mi última recomendación, equipos de supervisión. Uno, ponerse de acuerdo. Saber que no están compitiendo, que el supervisor o la supervisora tiene sus funciones específicas y que es el mando escolar reconocido, la autoridad educativa de la zona, del sector, de la región. Y que por tanto tiene un poder importante que puede ayudar para apoyar a las escuelas. Asesor, formarse en la asesoría, comunicarse con el supervisor, compartir contenidos de asesoría, respaldar al supervisor, ponerse de acuerdo en tiempos. Tercero, formarse de común acuerdo. ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Cuál es nuestro plan de atención? Y de otra manera, esto seguirá siendo pues una utopía nunca alcanzada. La asesoría y el acompañamiento, por nuestra experiencia, por lo que se ha avanzado en la investigación, es una forma de mejorar, de transformar y de hacer lo que mucho se ha anunciado y que ahí sigue en el tintero de lo deseable, de formar comunidades de aprendizaje. Si la supervisión en este equilibrio de apoyo y presión que tiene por ser autoridad educativa, pero autoridad pedagógica también, no lo hace, no vamos a avanzar mucho. Les deseo lo mejor. Muchas gracias, Marce, y muchas gracias a todos los que han escuchado.
Maestra, muchas gracias por todas estas recomendaciones que nos ha dado y esperemos que nuestro auditorio haya podido tomar nota de toda esta riqueza en tanto a contenido de asesoría y acompañamiento. Hemos llegado así al final de esta conferencia. Una vez más, le damos las gracias a la maestra Rosa Oralia Bonilla Pedrosa por todas las aportaciones que ha vertido en tanto a este tema. También damos las gracias a las autoridades educativas del estado de Zacatecas por esta oportunidad que nos dio para poder seguir con este proceso de formación. Y por supuesto también a ustedes por esta oportunidad que se dan para seguir profundizando en estos temas que son de suma importancia para su asesoría y su acompañamiento a los colectivos docentes para la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. Pues bien, los invitamos a seguir con las actividades destinadas para este día de trabajo mediante la plataforma Classroom. En pantalla podrán ver los códigos de acceso para que puedan seguir en esta plataforma. También les hacemos una invitación para que nos puedan seguir en nuestra segunda jornada de trabajo que tendrá lugar el día 30 de noviembre por este mismo espacio y en este mismo horario. Comenzaremos con un conversatorio llamado Herramientas para el análisis de la enseñanza a distancia. Una vez más les agradecemos su presencia, que tengan muy buen día y buen trabajo.